Tutorial del módulo de Linea. México, nuestro hogar. Unidad 3. México y el mundo. Tema 1. Formamos parte de un mundo globalizado. Tema 2. México es parte de un continente joven. Tema 3. Ventajas y desventajas de un mundo globalizado. Tema 1. Formamos parte de un mundo globalizado. México tiene diferentes propósitos al relacionarse con los otros países del planeta. La cooperación internacional para la paz y el bienestar de la humanidad es uno de ellos. Pero el comercio y otros asuntos económicos se encuentran entre las motivaciones más poderosas que tienen todos los países para relacionarse unos con otros. Las naciones difícilmente pueden vivir aisladas. Todas participan en la evolución del mundo y se afectan unas a otras en diferentes formas. La economía. Las personas que formamos una sociedad llevamos a cabo actividades que tienen la intención de satisfacer nuestras necesidades más apremiantes, que básicamente pueden resumirse en alimento y protección. Para satisfacerlas, al menos requerimos de un lugar donde vivir y protegernos del medio ambiente, ropa para abrigarnos, alimentos, medicamentos y remedios para aliviar nuestras enfermedades. La falta de estos bienes y la falta de los medios que nos permiten conseguirlos, como el dinero o un empleo, se convierten en nuestros principales problemas económicos. La globalización ha sido el medio de integración e interdependencia por el cual se han modificado los procesos económicos, políticos, culturales, sociales y tecnológicos, dando lugar a un mundo más interconectado. Algunas de las ventajas de la globalización es que ha sido un proceso que ha incentivado y promovido la integración de las sociedades a través de diferentes actividades que han sido el impulso de un importante porcentaje del desarrollo humano. Ventajas de la globalización. En un aspecto económico, el libre comercio de bienes y servicios a nivel mundial, la disminución de los costos de producción y la mayor competitividad empresarial y de calidad de productos. En política, se ha modificado la legislación a nivel nacional e internacional, con la finalidad de incentivar el comercio. En cultura, un mayor intercambio cultural. Y por último, en lo social, las relaciones humanas se han fortalecido y han podido superar diversas limitaciones como la distancia gracias al desarrollo tecnológico. Desventajas de la globalización. En el aspecto económico, los países desarrollados con grandes potenciales y alcances económicos se han impuesto sobre aquellos países en vías de desarrollo y de economías menores. Esto genera un gran desequilibrio económico. En lo cultural, se puede ver afectada de manera negativa la identidad nacional como resultado de que los países desarrollados sobreponen sus culturas sobre las de los países en vías de desarrollo. Se pierden las lenguas minoritarias y también, a medida que pasa el tiempo, muchas de las tradiciones autóctonas se van modificando al incorporar nuevas costumbres, generalmente de otros países. En lo social, la desigualdad social ha limitado el acceso y uso de diversos recursos educativos, tecnológicos y económicos en muchos grupos sociales en situación de pobreza. Para dar un ejemplo de las ventajas que nos da la globalización, está el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como Telecán. El Telecán es un acuerdo que establece reglas sobre el intercambio comercial de bienes y servicios entre Canadá, Estados Unidos de América y México. El Telecán brinda a las empresas de América del Norte un mejor acceso a los insumos, materia prima, las tecnologías, los capitales de inversión y los talentos disponibles en toda la región. Una de las ventajas es la liberación comercial que beneficia a las empresas productoras, pues favorece su competitividad frente al resto del mundo al gozar de una oferta mayor de insumos a un mejor precio.
Llamamos economía al conjunto de actividades que llevamos a cabo las personas en sociedad para producir los bienes que necesitamos. También se llama así a la acción de administrar la riqueza que tenemos y la que somos capaces de crear. La economía se compone de tres grandes etapas o fases: la producción, distribución o reparto y consumo, que forman una especie de secuencia en círculo. Una de ellas da lugar a la siguiente. Las cosas que necesitamos para vivir tienen que ser elaboradas. En la elaboración intervienen tres factores fundamentales: la naturaleza, con todos sus recursos como los vegetales, animales, minerales, tipo de suelo, agua, aire y el clima. El trabajo humano, es decir, el esfuerzo que hacen las personas al transformar la naturaleza. Y por último, el capital, que no solo es dinero en efectivo, sino también son algunos instrumentos como las máquinas, los objetos y todo aquello que sirve para transformar las materias primas en productos listos para el consumo. Estos tres factores se relacionan y se necesitan unos a otros para producir la mercancía. Algunos efectos de la economía en el mundo. Cada país tiene una economía interna o nacional relacionada más directamente con su población. También tiene una economía externa o internacional que se relaciona con los intercambios y el comercio que efectúa con otros países. Una importante característica de la economía es que una de sus actividades puede producir efectos en cadena en otras actividades. Así, por ejemplo, cuando suben los precios en un producto que se considera básico para la población, enseguida suben los precios de otros productos y servicios relacionados con aquel. Un caso más claro es el del petróleo. Cuando este cuesta más, casi toda la vida se encarece, porque del petróleo y sus derivados, por ejemplo la gasolina, dependen muchas actividades de nuestra vida diaria. Esto también explica que haya problemas económicos que afectan a varios países a la vez, como el desempleo, la inflación, la escasez. Todos participamos de alguna manera en la economía, cada vez que realizamos actividades y establecemos relaciones que tienen como finalidad satisfacer nuestras necesidades básicas de vida. La economía, en sus aciertos y desaciertos, es algo que hacemos las personas. Por eso mismo, todos deberíamos poder participar para mejorarla, corregirla o cambiarla. México es parte de un continente joven. México es uno de los países que integran Latinoamérica, también llamada América Latina, un territorio que hace apenas 5 siglos era desconocido por muchos grupos humanos en el mundo. Los países latinoamericanos juntos forman uno de los territorios más grandes del mundo. Latinoamérica es el conjunto de países americanos conquistados principalmente por españoles y portugueses a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Latinoamericanos somos todas las personas que descendemos de los grupos aborígenes de América y de los que se formaron en el continente a partir de la conquista. Son aborígenes naturales o nativos, los primeros habitantes de un lugar. A los aborígenes de Latinoamérica también se les llama indígenas. Nos llamamos latinos porque tenemos idiomas y culturas derivadas del latín, una lengua que fue importante durante muchos siglos, pero que actualmente ya no se usa para hablar. Somos latinos los portugueses, los italianos, los españoles, los franceses y los latinoamericanos principalmente. En el territorio que llamamos Latinoamérica existen 21 países en su parte continental y otros 20 aproximadamente son islas distribuidas en sus mares. En total suman un poco más de 40 países, aunque no todos son latinoamericanos.
Hacia 2006, en América Latina, la pobreza extrema afectaba a 96 millones de personas, de las cuales 41 millones eran menores de 12 y 15 millones tenían entre 13 y 19 años de edad. La UNICEF, un organismo internacional en favor de los niños, ha nombrado a varios embajadores de buena voluntad para promover los derechos de la infancia en la región. Algunos cantantes que se han distinguido por desempeñar esta importante labor social son Ricardo Montaner y Diego Torres. La historia nos enseña que el enfrentamiento y la mezcla de culturas diferentes suele destruir algunos aspectos de la vida de los pueblos y suele enriquecer otros. Los latinoamericanos podríamos aprovechar lo que nos dejó en común la conquista iberoamericana, como el idioma, algunas creencias, costumbres, tradiciones y valores, para fortalecernos y ayudarnos unos a otros. Ventajas y desventajas de un mundo globalizado. En el siglo XXI será casi imposible que algún país comercie por su propia cuenta con otros en el mercado internacional. Existe una tendencia mundial a la integración de naciones como un modo de fortalecer las economías regionales. La globalización en nuestros días. Actualmente se habla de globalización para explicar que en el mundo se está produciendo una integración a gran escala. Se están integrando los conocimientos, la información, las prácticas económicas y comerciales y también problemas como la contaminación del medio ambiente y la migración ilegal de personas. La globalización es un proceso que está juntando algunas partes que permanecían aisladas y está haciendo necesario entender al mundo como un todo y no como partes separadas. Por mencionar algunos ejemplos de las ventajas y desventajas de la globalización están los siguientes. Algunas ventajas son que se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos a precios menores. Aumenta el empleo en los lugares donde llegan las multinacionales, especialmente en los países subdesarrollados. Se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la producción y a la rapidez de las transacciones económicas y hay mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países subdesarrollados. Algunas de las desventajas son que hay mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y subdesarrollados debido a concentración de capital en los países desarrollados. Esto quiere decir una acumulación externa de capital. Y también hay bastante desigualdad económica dentro de cada nación, ya que la globalización beneficia a las empresas grandes y poderosas. En los últimos años hemos sufrido desastres por inundaciones y sequías. También sabemos de la contaminación del aire, del suelo y de las aguas, que amenaza la vida de muchas especies, incluida la humana. Algunos de estos fenómenos tienen su origen en lugares cercanos a nosotros y otros se producen en sitios muy lejanos, pero actualmente el daño al medio ambiente afecta a todo el planeta. De manera parecida, hay acontecimientos políticos, económicos y culturales que están teniendo repercusiones en muchos lugares del mundo al mismo tiempo. Esto es parte de la globalización. La expresión "el mundo es una aldea global" se hizo muy conocida en la década de los 90 del siglo XX. Con ella se quiere decir metafóricamente que nuestro planeta se ha convertido en un lugar de cortas distancias, en el que estamos muy cerca unos de otros, en donde nada está aislado y los acontecimientos se producen simultáneamente en varias partes. Lo global nos da la idea de todo a la vez. También se refiere a varios acontecimientos integrados, a espacios que se acortan, a tiempos que se reducen por la velocidad con que suceden los acontecimientos. La globalización y la diversidad cultural.
Alrededor del mundo existen varias tribus y grupos de aborígenes que tienen diferentes culturas y tradiciones. Por ejemplo, los indios Kuna, que viven en Nalunega, una isla de Panamá, se caracterizan por la limpieza de su isla y la de su persona. En Perú se encuentran los indios Shipibo, en los cuales se caracterizan por su gran vestimenta y en la cual las mujeres y hombres comen en grupos separados. Por último, los aborígenes Bidayuh de Indonesia se caracterizan por el gran respeto que le tienen a la naturaleza y al medio ambiente. La globalización es un proceso mundial que no podemos impedir, pero sí podemos integrarnos al mundo de manera más conveniente. Tenemos un país valioso, una realidad propia y la experiencia cercana de nuestra localidad, nuestro barrio o nuestra comunidad. Podemos fortalecer lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos y lo que queremos. Podemos volver los ojos hacia nuestro país, enriquecerlo y participar de manera más fortalecida en la dinámica mundial. Recordemos que cada uno de nosotros participa de algún modo en la vida del país. Somos responsables de la actitud que asumimos frente a los asuntos colectivos de nuestra familia y de nuestra comunidad. Podemos ser más solidarios con quienes nos rodean y participar responsablemente en la elección de nuestras autoridades y gobernantes, porque cuando no lo hacemos, consentimos lo que otros están haciendo con nuestro país. Todos podemos reflexionar acerca de este tiempo en que nos ha tocado vivir y proponer que la globalización incluya la justicia social, la democracia y el bienestar para toda la humanidad.